buenas noches. Hoy vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, ¿cuál es la evaluación del primer mes de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República? Para analizar este tema se encuentra en esta mesa, como todos los martes, Paula Sofía Vázquez. Paula, hola, ¿cómo hola, estás? chicos. Muy buenas noches. Y Carlos Bravo, regidor. Carlos. Leo, Paula, ¿cómo están? Buenas noches. Feliz año desde Igualmente. luego a ustedes dos, y reiterarle a la audiencia un feliz año. Y ayer alguien, por cierto, en Twitter me reclamó porque dije que estábamos evaluando el primer año de López Obrador. Así se siente. Así se siente. Exactamente, así se siente, ¿no? Bueno, es primer mes, pero un primer mes intenso. Intenso. Paula. Pues bueno, creo que es como en los exámenes, ¿no? No podemos decir, no, yo no me sentiría que es muy apresurado decir una gran evaluación, sino es como el primer parcial, ¿no? Sí. Es como cuando empiezas en clases Sí. y dices el primer parcial, todavía te Ok. falta la calificación final, faltan algunos meses, ¿no? Sí. Pero creo que este mes sí sienta como la tónica, como diría Daniel Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar. Sí. Ya pone un sello de cómo van a ser un poco las cosas en lo que viene Sí. en estos meses. Una de las primeras cosas es, a diferencia de los demás sexenios, sí sientes un cambio radical entre cómo se estaban ejerciendo, cómo se estaba llevando la política y cómo se está llevando ahorita. Sí. Con sus aciertos y con sus fracasos, y ya iremos viendo qué cosas No, truenan, pero sí qué hay cosas un sentimos que antes vamos a y tronar. después. Sí podemos decir que hoy, desde el día 1 de diciembre en adelante, sí hay una diferencia en cómo se están llevando las cosas. Esperábamos que se modificaran de la campaña y que siguen estando igual. La altísima exposición mediática que tiene el presidente. Esto de las conferencias mañaneras que Sí. siempre seguimos esperando algunos que se quitan y no se quitan. Y pues esta tónica de una alta mediatización de todos los temas sigue, y como diría Jorge Alcocer también, muchísimos fierros en la lumbre. O sea, abren un tema, abren un tema, abren un tema. O sea, la agenda que ha tenido es impresionantemente abundante. O sea, hay temas abiertos en cultura, hay temas abiertos en economía, hay temas Todos. abiertos en Y siguen abriendo más. y siguen abriendo más. O sea, es Sí. una baraja que nada más va engordando. Sí, sí. Te pasa un poco como los juegos estos donde terminas teniendo miles de cartas en la Y mano. parece ser que no hay un sentido de prioridad en ese sentido. No. O sea, creo que al final abrieron el juego completo. Sí. Y pues creo que esa es una de las cosas que vamos a notar. No hay una jerarquización, no se va cerrando un tema y se va abriendo otro. O sea, nos tenemos que acostumbrar como a un sexenio que va a ser abrumador Sí. en temas mediáticos. Esa sería como mi primera rápida lectura. Carlos. Sí, yo también, yo coincidiría como en el tema del cambio, aunque yo sí, digamos, postergaría un poco en el sentido de que para mí, digamos, la evaluación de si hubo o no hubo cambio estará en los resultados, ¿no? O sea, sí hay un cambio de estilo, desde luego, hay un cambio de personal, hay un cambio de agenda, ¿no? Pero digamos, el cambio que importa finalmente a la población, pues es el cambio en los resultados de la gestión de gobierno, ¿no? Y desde luego es muy pronto todavía para bueno, evaluar ahí eso. sí, en Lo un sustantivo primer está por mes. verse. Sí, pero digamos, lo que Los tres grandes temas, que es economía, corrupción y seguridad. violencia, no puedes tener Pero grandes me resultados en un parece mes. importante hacer esa acotación porque yo no diría, ya llegó el cambio. Bueno, Sí. hay cosas que son distintas. Vamos a ver si en cuanto a los resultados las cosas cambiaron o no. Sí. Y una segunda cosa que también me parece muy interesante respecto a esta cuestión como de la capacidad que ha mostrado López Obrador para saturar la agenda informativa, para que su voz se convierta casi como en Bueno, un eso desde el primer día después de la elección. justo No es- desde No, antes. justo desde la campaña. Ah, desde antes, Sí. por eso. Pero desde la victoria se hizo prácticamente presidente. Justamente a eso iba, ¿No? O sea, a que en muchos sentidos, en términos de estilo, más que tener a un López Obrador presidente, lo que tenemos es a un López Obrador candidato en el poder. En términos de la manera en que se relaciona con la adversidad, con la crítica, ¿no? Sigue La manera en la utilizando que los lleva el mismos términos gobierno. que utilizaba en campaña. Creo que sigue en esta dinámica justo de abrir frentes, ¿no? De poner fierros en la lumbre, cosa que es muy normal en un candidato porque la campaña tiene una dinámica distinta. O sea, la velocidad, digamos que cuando estás en campaña, pues sí, rápidamente quieres llegar a cuarta e ir lo más rápido que puedas. López Obrador ganó, López Obrador asumió el poder y no ha bajado la velocidad, sigue a cuarta, ¿no? ¿Y eso es sostenible? Porque creo- esa es la pregunta, ¿no? Claro. Es que imposible de saber porque Sí. López Obrador en eso siempre sorprende. O sea, siempre hemos dicho, no va a aguantar, no va a aguantar, no va a aguantar, y aguanta, y aguanta, y aguanta. O sea, una de las cosas es un presidente itinerante. Sí. Es un presidente que todos los sábados sale a trabajar
a hacer, pues no es campaña, pero sale todos los sábados a hacer anuncios de cosas en distintos lugares del país. Digo, este fin de semana estuvo en Reynosa, en Juárez, en Tijuana, no para. O sea, está todo el tiempo pues no es en campaña, pero está todo el tiempo fuera. ¿De desgastarse? Pues más que de desgastarse él, ¿no? Pues que es una decisión propia, ¿no? De no descansar, de que sí nos canse a los mexicanos, de que digas, ay, ahí viene otra vez el presidente. Mira, yo creo que uno de los grandes como enigmas o acertijos, para mí al menos, de este nuevo gobierno es la naturaleza de su legitimidad. O sea, ya hablábamos de los 30 millones de votos y tal, pero, o sea, digamos, por la forma en que llegó López Obrador, ¿no? Por la capacidad que tuvo para convocar, pues no solamente a las personas que simpatizan con él, sino también a un electorado que antes, digamos, no le había dado el voto, es cuánto está dispuesta toda esa gente a perdonarle a López Obrador en aras de lo que López Obrador les vendió o representa. Creo que tu pregunta al final remite a eso. No es una pregunta respecto a él, es una pregunta respecto a la ciudadanía, al público, al electorado. ¿Nos vamos a cansar de Andrés Manuel o no? ¿Qué tiene que hacer para que nos cansemos? ¿O no? O sea, es que cualquier buen show mediático de televisión pues, tiene sus tiempos, ¿no? Sí, de sus temporadas. Hay primeros capítulos que te enganchan, luego viene, ¿no? Digo, digamos, ahora veremos si es dinastía o se queda en el piloto. Luego el gran final, en fin. No puedes estar todo el tiempo. No, pero pues veremos si es dinastía y dura 30 años al aire o es un piloto, ¿no? Y se queda en una temporada. La pregunta importante... Eso depende de qué tan buen guión vayas construyendo. Pero ahorita sí parece ser diario las mañaneras, tú lo mencionabas, ¿no? Mire, pero a mí tener una conferencia de prensa... Es que pasamos ahí, sí, el péndulo fue impresionante. Sí. De un presidente Peña Nieto escondido en Los Pinos y no hablando con nadie, a un presidente que habla diario. Que platica con la gente en el aeropuerto. Sí. ¿No? O sea, hasta eso. Sí, bueno, yo no, solo lo que quise decir es, digamos, me parece hasta sintomático de lo que está pasando, que estemos hablando de lo que va del sexenio casi como si fuera esta telenovela o esta serie de televisión. Okay, hay una parte en la que la pregunta no es nada más respecto a la trama de la historia, porque esto no es una telenovela, sino a los resultados que va a producir. Y en ese sentido, a mí me parece que este estilo es muy proclive a cierto tipo de errores. A los errores propios de la improvisación, a los errores propios de la prisa. Y creo que en el poquito de tiempo que llevamos empezamos a notar ya, de hecho, justamente que las debilidades de este gobierno están ahí, en la prisa y en la improvisación. Y parecería que lo que está pasando con el desabasto de la gasolina, Paula Sofía, va en ese sentido, ¿no? En el desabasto de la gasolina... A ver, yo aplaudo al gobierno, pero a rabiar de que vayan en contra de los guachicoleros. Creo que ya era insostenible la situación. La implementación. Ese es uno de los temas, bueno, de los que yo pondría en este balance rapidísimo entre aspectos positivos y negativos. El primero sería todos los errores que se han cometido, no a partir de la intención. Yo creo que la intención en muchos de los casos se comparte. Entonces, ¿se comparte que hay una estrategia fuerte de combate al narcotráfico? Sí. ¿Se comparte que vayan en contra del huachicoleo? Claro. Se comparte, o sea, yo creo que todas esas cosas, que se quieran hacer proyectos de desarrollo económico, pues evidentemente, qué padre. Muchas de las cosas siento que en el delivery tienen tanta prisa por sacarlas que, por ejemplo, desordenan los pasos. Comunican primero que van a hacer las cosas cuando los planes no están hechos. Y entonces tenemos toda una semana en la que vas viendo el desarrollo del plan, que no siempre es el más afortunado. Otro ejemplo clásico, pues la ley de remuneraciones. Tenían tanta prisa por sacarla que pues ahorita muchas de las cosas que le tuvieron que reformar ya después como por abajo, o que se van a tener que ir a amparo y se van a tener que definir en la Corte, vienen porque hubo prisa. Por la prisa. Bueno, vamos a una breve pausa y seguimos en esta evaluación del primer mes de López Obrador. Regresamos. Estamos debatiendo esta semana, haciendo una evaluación del presidente López Obrador en su primer mes, precisamente como presidente de México. Carlos Bravo, regidor. Sí, yo quería retomar lo que estaba diciendo Paula, porque en efecto, digamos, aquí a lo mejor me voy a repetir un poco, pero es que es una impresión que tengo desde el principio. El problema no es que quieran hacer cosas malas. En general, cuando los escuchas, la intención, quieren hacer cosas buenas. Su problema es que las hacen mal.
o que no las hacen bien, ¿no? Una cosa es la intención y otra cosa, tú mencionaste ahorita la palabreja, la implementación, ¿no? Y en ese sentido creo que es interesante recordar las discusiones que tuvimos, creo que fue todavía durante el periodo de transición, respecto a los tecnócratas y la democracia, ¿no? Sí, claro. Y decíamos, me acuerdo muy bien, porque creo que es una distinción que viene muy al cuento ahora, hay una diferencia entre que haya técnicos en el gobierno y que haya una tecnocracia, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita, me parece, en parte también, es independientemente de que ya no hay tecnócratas, digamos, a cargo, al mando, siempre se está empezando a notarse un déficit de técnicos o de técnicos con poder. O de técnica. En esta administración. O de O de técnica en digamos. general. Claro, Sí. claro. Sí. Así ¿No? es. Porque, digamos, el ejemplo que ponías tú de lo del huachicoleo, a lo mejor es un costo necesario, ¿no? Por el tema de tener que cerrar los ductos y empezar a usar pipas para trasladar, hay un costo más alto, etcétera. O sea, digamos, puedo entender que es un problema complejo, que uno no puede simplemente cruzarse de brazos y decir, no lo hubieran hecho, mejor que nos siguieran robando combustible, ¿no? Pero había una manera de planearlo y de ejecutarlo Yo que creo que muy sí. probablemente, la gente que sabe esto lo ha dicho, muy probablemente hubiera reducido la magnitud de la afectación, ¿no? Sí, porque ahora tienes el caso de Jalisco, lo que está pasando en Michoacán. Sí. Digo, aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, como siempre, los chilangos nos creemos diferentes, pero es una situación crítica lo que está pasando en esos estados. Sí, Paula. no, sobre todo porque aparte somos un país que se mueve en transporte vía gasolina. No Exactamente. tenemos tren de carbón. Así es. Déjame, me quedan 2 minutos y medio, y sí quiero, porque para mí es muy interesante el tema de la polarización. Cada vez me interesa más, me parece, a nivel nacional e internacional. Lo que pasó con la muerte de la gobernadora de Puebla, el senador Moreno Valle, etcétera, acabó polarizando más que siendo un evento, digamos, para decir, bueno, en estas tragedias lo que vale la pena es mantener la cabeza fría, al final todos somos mexicanos, vivimos en esta casa llamada México, y no, acabó siendo un reflejo, Paula Sofía, de esa polarización, incluso del propio presidente. Pero yo ahí creo que sí tenemos que distinguir entre la diferencia entre polarización y hay un grupo muy audible de inconformes. Y hay un, y hay un grupo opositor que es muy chico, pero muy ruidoso. No, hay un grupo de país simpatizantes y opositores de López Obrador ambos muy vocales. Ambos muy vocales. Y muy polarizados. Ajá. Y que se dicen unas cosas Exacto. bestiales. Pero de ahí a decir, el país está polarizado, creo que hay una diferencia abismal. Y ahí retomo la encuesta de Alejandro Moreno. Sí. Dices, esto, o sea, cuando tú ves el nivel de aprobación que sigue teniendo Andrés Manuel, que puede que los especialistas tengan sus razones muy válidas para estar en contra o a favor de ciertos proyectos. Por ejemplo, si a mí me dices, ¿cuál es la opinión de Alejandro Madrazo Layur respecto de la Guardia Nacional y por qué está en contra? Yo digo, no, sí, la suscribo. A diferencia de las muchísimas otras personas que están a favor y en contra, nada más de forma muy vocal. Si tú ves la encuesta de Alejandro Moreno, pues en realidad la gran mayoría de la gente está muy conforme con todo. Es muy vocal en redes sociales, pero también lo que pasó en el funeral. Sí. Le gritaron asesino a Olga Sánchez Cordero. Pero sigue siendo el mismo grupo, que es el mismo grupo vocal, en medios, que es el mismo grupo de oposición. Tu punto es que el país no está tan polarizado como parecería. Como un grupo, exacto. Ok, está bien, puede ser. La burbuja está muy polarizada. Lo que es cierto es que desde el Palacio Nacional, López Obrador atiza esa polarización. Como la atizan los líderes de oposición. Totalmente. Como la atizan, totalmente de acuerdo. Pero pero lo que diríamos, otra parte de la evaluación de de este primer mes, ¿no? Es que existe esa polarización. Bueno, yo ahí solamente de los dos lados. Yo ahí solamente introduciría el matiz de que yo creo que hay una polarización de élites, no necesariamente una polarización de masas. Por eso las encuestas no muestran, digamos, una evaluación de López Obrador muy polarizada. Tiene bastante apoyo, está fuerte, está muy fuerte, pero digamos, cuando ves los medios, cuando platicas en la gente, sí sientes como que hay esa polarización. Yo creo que es una polarización y eso de no élites. Va a acabar transminando Puede hacia... ser, no sé, también puede pasar lo contrario, que las élites se cansen de una polarización que no transmina y entonces ya dejen de polarizar. Pues comenzando por el presidente. Depende para qué quieras polarizar. Yo no creo que el presidente deje de polarizar porque ese es parte de su estilo. Exactamente. Eso es parte de su estilo. Y del otro lado también haya ese estilo. Y como hemos dicho otras veces, hay que dejar de pedirle peras al olmo. López Obrador no va a dejar de ser López Obrador. Así es. Bueno, no va a dejar de decir fifi.
Gracias. Gracias. Paula Sofía, gracias Carlos. Gracias, Leo, gracias, Paula. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con Saúl López Noriega, nuestro experto en materia de Suprema Corte de Justicia de la Nación, para hablar de los cambios en este cuerpo, de la llegada de Arturo Saldívar como nuevo presidente de la Suprema Corte y del nuevo ministro que ya tomó posesión. Regresamos en un momento más.